Buenas noches. La línea completa del tranvía cumple un año con 25 millones de usos, 5 menos de los previstos, aunque las expectativas del ayuntamiento es que se cumplan estas cifras a final de año. Haremos balance con nuestros invitados de este primer año de una línea que recorre Zaragoza de norte a sur y analizaremos también la decisión del Tribunal Constitucional de anular la declaración soberanista de Cataluña. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Julio Calvo, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pascual Moreno, médico Pascual. Buenas noches. Buenas noches, María. Y Carlos Franco del PAR. Carlos, muy buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando del tranvía. Decíamos que cumple ahora un año de la línea completa que va desde Valdespartera hasta Parque Goya. Son 25 millones de usos, 5 menos de los previstos, pero decíamos que el ayuntamiento sí que tiene expectativas para que este final de 2014 se llegue a esos 30 millones de los esperados. Además, cada día los usuarios aumentan, casi hasta 100.000 diarios, y eso sí, hay también algunos problemas, hay algunas averías, las frecuencias depende de en qué horas pues se satura también la llegada de la gente que demanda este servicio. Pero bueno, vamos a hacer ese balance de este primer año de la línea completa. Julio, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues la verdad es que las conclusiones no se alejan mucho de lo que hemos ido viendo a lo largo de estos últimos meses. El tranvía, por supuesto, ha mejorado la movilidad de un 20% de la población, aproximadamente todos los que se encuentran en el eje del tranvía. Las encuestas de satisfacción se han hecho precisamente sobre los usuarios, pero a nuestro juicio ha empeorado sensiblemente el transporte urbano en general del resto de los habitantes. Por ejemplo, barrios tan alejados del tranvía como pueda ser Santa Isabel, que está pues evidentemente muy alejado del tranvía, y sin embargo se ha visto gravemente afectado con la reestructuración de autobuses que ha provocado, digamos, la implantación del tranvía. Así que tiene una doble lectura. Por un lado, la satisfacción de los usuarios habituales, los que se encuentran en el eje, y por otro lado, la insatisfacción de todas aquellas personas que se han visto perjudicadas en sus hábitos de transporte por incremento de transbordos, etcétera, etcétera. Esta modificación de la que habla Julio de las líneas de autobuses son uno de los puntos negativos que hablan los ciudadanos. También hablan como punto negativo de los precios, las molestias derivadas de las averías, y por contra destacan como positivo el respeto al medio ambiente, la rapidez y la seguridad que ofrece este servicio. Yo creo que a mí
y curioseo en los comentarios que hacen a las noticias en el Heraldo y uno se acuerda mucho del refrán ese de que cada uno cuenta la feria según cómo le va en ella, ¿no? Y aquí efectivamente tratar de analizar un cambio en el modelo de transporte ciudadano en virtud de cómo a cada uno le ha afectado personalmente, pues es complicado, ¿no? Porque habrá gente a la que efectivamente le ha mejorado mucho su capacidad de acercarse a los sitios donde tiene que ir para trabajar o donde vive, y una persona que vive en Valdespartera, pues evidentemente estará muy contento y muy satisfecho con este modelo, y en cambio la persona que vive pues en el polígono de la universidad, pues ahora descubre que tiene que hacer un transbordo a otro medio de transporte, pues para acercarse al centro, ¿no? Por tanto, la cuestión es si el tranvía responde a un modelo, a un plan de movilidad sostenible, que fue lo que se trató de elaborar, y además a una serie de condicionantes que estaban encima de la mesa, ¿no? La primera de ellas es que el modelo que teníamos, el modelo basado únicamente en el transporte vía autobús, estaba muy cercano, cuando no ya en zona de colapso en algunas de las líneas en determinadas frecuencias horarias, ¿no? Y todos veíamos como un autobús que parara en Miguel Servet a determinadas horas se pegaba 2 y 2 minutos y medio en la parada solo para que la gente bajara o para que la gente subiera, lo cual hacía que tuvieras que esperar mucho al siguiente autobús, o que te llegara uno vacío que había alcanzado al anterior. Es decir, teníamos ya serios problemas de transporte en algunas de las líneas, y yo conozco compañeros y amigos que habían dejado de utilizar el transporte público porque no les garantizaba la hora a la que tenían que estar en su puesto de trabajo cuando lo tenían que coger, o tenían que ir con mucha antelación, ¿no? El modelo de transporte basado en el tranvía, un modelo que tiene una mayor capacidad, que tiene una garantía de frecuencia mucho más clara, que tiene una accesibilidad mucho mayor porque hay varias puertas, la gente entra y sale con mucha más facilidad, viene a tratar de resolver y a paliar este problema, ¿no? Pero también hay que hablar de otras cosas en torno al tranvía, ¿no? Cómo ha cambiado el entorno urbano, cómo ha cambiado efectivamente la eficiencia energética, cómo ha permitido poner y establecer zonas de acceso a través de la bicicleta en determinadas zonas donde antes en el centro no se podía. Yo creo que hay que valorarlo desde esa perspectiva de cambio de modelo, en el cual además también no era una única línea la que va en ese modelo, sino que hay un planteamiento de hacia dónde, qué otros barrios tienen que estar también interconectados por esta herramienta, ¿no? Bueno, además, se ha reducido en este tiempo el 25% de la utilización de los vehículos privados por el tranvía. Es otro de los datos que se reflejan. A veces a la fuerza. Yo, para cruzar 10 metros que tengo en el coso, tengo que irme hasta con el coche particular, tendría que irme hasta Plaza Aragón, y de Plaza
posibles. Media hora solamente para cruzar 10 metros. Obligatoriamente no, no puedo coger el vehículo propio. El tema es, lo grave es eso, lo grave es lo que acaba de decir, y está bien dicho, que dices, efectivamente, cada uno lo cuenta la guerra o lo cuenta la fría como le ha ido. Entonces, el que le pilla debajo de su casa y va a un destino, que le pilla también el tranvía, está encantado de la vida. El que tiene que hacer un transbordo está cabreado. El que tiene que coger el coche propio, pues también está cabreado porque le han puesto un muro en mitad de la ciudad. El que tiene que, el taxista que tiene que vivir de su taxi, tiene que dar de comer a sus hijos con su taxi, también está muy cabreado porque su sistema se ha vuelto menos competitivo por ese muro que está dividiendo la ciudad y que hace muy difícil pasar de un lado a otro. Bueno, hay una serie de problemas y que es esa forma de gobernar, ¿no? Esa forma de gobernar en la que yo estoy radicalmente en contra de que se está gobernando muy bien para unos, pero no se está escuchando para nada a otros. Entonces, hay una serie de actuaciones que es, vamos a contar con la gente, vamos a ver también qué afecciones tuvo en el pequeño comercio durante su construcción y qué afecciones está teniendo ahora. Vamos a contar con todos para hacer las cosas bien hechas. Es imposible, o hay alguna ley metafísica que diga que es imposible que se pueda cruzar por encima del tranvía, que se está cruzando muy poco. Para cruzar de un lado a otro ya es muy complicado. Hace 2 semanas estuve en Bruselas y los belgas, que no son mucho más listos que nosotros, lo que hacen con su tranvía es cuando, por ejemplo, en Gran Vía, si para un autobús y para el único carril que hay, entran, miran por el retrovisor, ven que no viene el tranvía, entran en el carril del tranvía, cruzan y pasan. No pasa absolutamente nada, no se colapsa la vía y funciona y no hay accidentes. No sé por qué aquí eso parece que no se tiene ni siquiera en cuenta. Y luego, cuando se están modificando autobuses, ¿hay algún problema, hay alguna ley también metafísica que sea imposible hablar con la gente? Se están cambiando líneas de autobuses, yo creo que sin contar con los barrios, sin contar con las acciones de vecinos, eso a mí me parece también muy grave. Bueno, y se está planteando ya una segunda línea del tranvía. Ha sido el aniversario de la primera, se está planteando esta segunda, este Julio. Sí, yo quisiera hacer un inciso antes de entrar en la cuestión de la segunda línea, y es recordar que además la primera línea del tranvía ha costado más de 350 millones de euros. Es decir, la comodidad que han ganado los usuarios del tranvía y la incomodidad que han ganado el resto de los ciudadanos de Zaragoza ha tenido además un coste de 350 o más de 350 millones de euros, que no es un gasto pequeño y que desde luego invertido en otras cuestiones desde luego hubiera rendido bastante más. Por ejemplo, en incrementar la flota de autobuses, modernizarla, etcétera. Bien, respecto a la segunda línea del tranvía, lo dije ya creo en algún otro debate
se piensa construir en primer lugar desde la Plaza de España hasta los enlaces, pasando por Conde Aranda y Delicias y la Avenida de Madrid en Delicias. Pasa por tres distritos que precisamente, según todas las encuestas ciudadanas que se han hecho sobre el grado de satisfacción del transporte público, no tienen problemas de transporte, mientras que todo el resto de los distritos de la ciudad sí que consideraban que tenían problemas de transporte y había quejas al respecto. Tanto el distrito centro como el distrito del casco histórico como Delicias se consideraban satisfechos con el transporte público de que disfrutan o de que disponen en la actualidad. Así pues, no se entiende que ahora se plantee una inversión allí donde el transporte público funciona y no suscita quejas, no suscita problemas. Hay una máxima que yo creo del buen gobernante que yo creo que se debería tener en cuenta. Si funciona, no lo toques. Si funciona, no lo toques. Es decir, si lo que se trata es de poner una línea de alta capacidad, yo entiendo que debe plantearse como una inversión de futuro. Por ejemplo, lo que hemos propuesto, una inversión de futuro, insisto, por ejemplo, alargando la línea desde Valdespartera hacia Arcosur. No digo que ahora inmediatamente, pero lo que sí que es cierto es que en un futuro allí se van a incrementar. Recientemente se han aprobado una nueva dotación de viviendas de más de 1.600 viviendas. Bueno, en un futuro ese barrio está llamado a crecer, tiene amplias avenidas, anchas, largas distancias. Es el espacio idóneo para implantar un sistema de transporte como el tranvía. Allí donde de momento bien es cierto que no hace falta, no sería rentable ahora en un primer momento, pero evidentemente se plantea como inversión. Ahora, plantear la segunda línea allí donde las necesidades ya están satisfechas e invertir otros 100 millones de euros o más allí donde la demanda está satisfecha y generar todos los problemas que hemos visto con esta primera línea, no me parece razonable. ¿Es factible esa segunda línea en un plazo de poco tiempo, de unos pocos años? Hombre, evidentemente para poder acometer esa segunda línea, lo primero que hace falta es interés desde el sector privado suficiente, porque está claro que con el dinero público que tiene el ayuntamiento y por lo visto con la nula implicación de Gobierno de Aragón en el proyecto, no sería muy sencillo, ¿no? Yo sí que creo que Zaragoza tiene que ir a un modelo en el que haya una línea de este a oeste, ¿no? Y que una los barrios del este y del oeste de la ciudad con el centro. Creo que es un cambio de modelo de movilidad. Creo que supone una apuesta por otro sistema, por
transporte público y utilizar también el transporte privado, creo que tiene ventajas, ¿no? Pero evidentemente tiene que contar con consenso ciudadano, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo con Julio. No estoy de acuerdo con Julio en la elaboración del precio del coste del tranvía, porque el tranvía permitió acometer obras que eran imprescindibles para esta ciudad. Para empezar, revisar todo el cubrimiento del río Huerva, que evidentemente ahora se le echan al saco del tranvía, pero que había que haber hecho sí o sí, aunque no se hiciera la obra del tranvía. Y así otras muchas cosas que se han hecho respecto a lo que significa el entorno urbano de la ciudad, ¿no? Se ha incrementado sustancialmente las zonas verdes, las zonas que utilizan los peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, para mí tiene sentido si uno piensa en el tranvía como un medio de transporte insertado dentro de un modelo intermodal en el que hay varias alternativas, y además pensando en una ciudad de 30 o 35 años. En ese modelo sí que tiene sentido planificarlo. La cuestión es cuándo conviene ejecutarlo efectivamente. Pero también es verdad que es un modelo más eficiente, muchísimo más sostenible, muchísimo más razonable en términos medioambientales, y ha habido una disminución sustancial del CO2 en la ciudad. Es decir, yo creo que tiene ventajas que hay que tener en cuenta. Pero yo entiendo que aquí cada uno vuelve a seguir viviendo la feria según como piensa que le va a ir en ella, y aquí también la capacidad de manipular y de influenciar a aquellos que pueden verse afectados está encima de la mesa. Carlos, brevemente sobre esta segunda línea. Efectivamente, tiene las ventajas que ha dicho, sobre todo el tema medioambiental, el tema de ruidos, etcétera, y el tema de, pues, tenemos una circulación más dinámica por algunas zonas de la ciudad. Esas ventajas están ahí, y eso es también lo que se echa de menos, ¿no? Un plan de movilidad bien hecho y hecho con la cabeza y hecho de forma fría. ¿Por qué se eligen las Delicias? Pues porque es el barrio más popular con más población de Zaragoza, me parece bien, pero claro, pues, hay que potenciar los barrios, pero a veces son decisiones que más parece que más influenciadas por decisiones políticas o de voto que por otras. Tiene los beneficios de las más de bici, tiene otros beneficios que están claros, pero vamos a ver, antes de hacer igual que yo en mi casa, antes de hacer una obra, lo que tengo que ver es si tengo dinero o no para pagarla. Entonces, vamos a primero ver si hay dinero. Yo creo que no. Creo que hay otras prioridades. Y segundo, fundamental, hablar con la gente, que no se van a cometer los mismos errores que se han cometido con la primera línea. Julio, ¿querías añadir algo? Sí, yo quería añadir una cosa. Se elige Delicias efectivamente porque es el distrito más poblado. Ya se me dijo en una ocasión, en un debate que tuve con los técnicos del tranvía, cuando lo explicaron, por qué se elegía. Dice, porque es el distrito donde hay más demanda. Digo, pero no hay demanda en Delicias, al revés, hay un profundo rechazo hacia el tranvía. ¿Qué demanda es esa? Y dice, pues estamos hablando del concepto de demanda técnica. La demanda técnica es la que se genera
sustituyendo todas las líneas de autobús que ahora pasan por la Avenida de Madrid y que están prestando un servicio adecuado, y sustituyéndolas por el tranvía. Claro, así se está generando una demanda artificial, una demanda que ya actualmente se encuentra satisfecha. Pero entonces es una forma de rentabilizar el tranvía que me parece a mí, de alguna manera, no sé qué palabra emplear, un poco tramposa, quizás. Bueno, si os parece, vamos a dejar el tranvía, hablamos de otra cuestión, esa decisión del Tribunal Constitucional de anular por unanimidad la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña. En concreto, ha decidido que declarar nulo que se defina al pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano. Sí que se le reconoce su derecho a decidir cuando se ajuste a la Constitución, pero precisamente esa capacidad como sujeto político y jurídico soberano es lo que se anula. Bueno, ¿qué os parece esta decisión del Constitucional? Más ya ha dicho que va a mantener el proceso soberanista. Pascual, ¿cómo se puede mantener ese proceso soberanista sin incumplir la legalidad? Bueno, yo creo que no se puede mantener un escenario en el que quieras plantear un referéndum respecto a la soberanía de un determinado territorio nacional, evidentemente sin plantear un cambio en la estructura legal y, para empezar, en la ley de leyes, que es la Constitución. Eso es obvio y es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que era algo absolutamente esperable. Lo sorprendente hubiera sido otra cosa diferente, ¿no? Y por tanto, también de alguna manera eso responde a un criterio de unanimidad como el que se ha planteado. Porque, claro, evidentemente, dentro del marco constitucional, la demanda de un territorio de cambiar su estatus jurídico no es planteable, ¿no? Yo de todas maneras, lo que sí que me resulta llamativo de la sentencia es un párrafo en el que el Tribunal Constitucional dice que la Constitución no aborda ni puede abordar todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, y en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este tribunal. Por ello, los poderes públicos, y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico, son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. Es decir, lo que el Constitucional está diciendo a unos y a otros es: hagan política. Y hagan una política basada efectivamente, para empezar, en hablarse, porque en arbolar la Constitución como herramienta para tratar de cambiar voluntades no es muy normal, no es muy sencillo. Yo, desde un lado, hay un discurso absolutamente falsificador y absolutamente insolidario de Madrid nos roba. Y evidentemente un discurso que está consiguiendo adhesiones de ciudadanos que cambian de voluntad y que orientan su voluntad en ese sentido, por un discurso que se puede cuestionar, pero que es real y que se basa en una determinada serie de argumentos que generan adhesión. Y
yo creo que lo que hace falta es un discurso desde el otro lado que haga lo mismo, que convenza a los ciudadanos de Cataluña de que es mejor seguir formando parte de España, de que tiene grandes ventajas formar parte de este país y que además nos va a ir mejor a todos juntos y que además eso encima de la mesa se pueda defender. Y yo es lo que he hecho en falta, porque si alguien de verdad pretende que ahora, hoy, en Cataluña, alguien haya cambiado de opinión respecto a su mayor o menor interés respecto a la posibilidad de que forme parte de un Estado soberano por la sentencia del Tribunal Constitucional, pues apaga y vámonos. Toda la razón. Efectivamente, la independencia primero sería muy mala para España, pero sería garrafal para Cataluña. Y yo creo que eso se tiene que decir y se tiene que decir más allí. Pues, a mí no me tienen que convencer, que ya estoy convencido. Pero claro, que haya un debate sobre que el Tribunal Constitucional diga que no es constitucional lo que pone en el artículo, que la decisión sobre que las fronteras de España o qué es esto de España responde a los españoles, pues es normal que el Tribunal Constitucional diga. No entiendo tampoco muy bien ese debate, tiene que decir lo que tiene que decir. Ahora, lo que estoy en contra es de una casta catalana, una casta política. No voy a decir los catalanes porque hay catalanes que saben muy bien a lo que juegan, pero una casta política catalana que está jugando a un juego, pues efectivamente de España nos roba, me está llamando ladrón a mí, España nos oprime, me está llamando medio opresor, con lo cual pues estamos jugando lo que estamos jugando y que al final pues también desde Madrid se sigue mimando. Estamos viendo pues cómo se está hablando de ese sistema de financiación, ya veremos cómo termina, pero que el que está hoy vigente fue uno que se negoció directamente con Zapatero y con la Esquerra Republicana de Cataluña, que estuvo hecho a la medida de las necesidades de los catalanes y que estuvieron contentísimos cuando lo consiguieron. Entonces, que ahora se quejen exactamente de eso, que se quejen de infraestructuras cuando el paso por los Pirineos tiene que ser por allí, cuando vemos que Renfe no para en Zaragoza, pero sí que va a parar en Barcelona, y va a parar en Gerona, y va a parar en Figueras. Cuando vemos que se quejan de las comunicaciones, que se vayan por Teruel, que se vayan por Zaragoza, que se vayan por Huesca, o por nuestra provincia de Zaragoza también, y vean lo que hay, yo eso me cabrea. Y me cabrea sobremanera cuando están haciendo pues con estas frases hechas, haciendo mucho daño a la imagen, mucho daño en momentos que España lo ha pasado realmente mal, y eso lo hemos pagado entre todos. Entonces, miedo me da el resultado, que esto al final nos puede afectar para mal, y ya te digo, es algo que es muy malo para España, pero que es pésimamente malo para Cataluña, y eso hay que comunicarlo y hay que convencer a la gente. Bueno, Artur Mas ha dicho que ve posible superar legalmente los obstáculos si hay voluntad política. Va por ahí los tiros, por lo que decía
implicaciones políticas, jurídicas y de todo tipo son inmensas. Primero, si no estoy equivocado, quizás lo esté, pero creo que no, no hay ninguna constitución del mundo, o si las hay, son muy pocas y casi residuales, de países pequeños que reconozca el derecho de autodeterminación o el derecho de decidir, que llaman los catalanes o los nacionalistas catalanes, sobre una parte del territorio, de una parte de su territorio. Segundo, el derecho a decidir en el derecho internacional no existe. Existe lo que se llama el derecho de autodeterminación, y las Naciones Unidas han sido muy, muy claras al respecto. El derecho de autodeterminación se aplica sobre los estados coloniales, dependientes, no autónomos o en régimen de fideicomiso, es decir, con administración mandato de administración de una nación, del estilo de los protectorados francés y español sobre Marruecos, por ejemplo, en el siglo pasado, en régimen de fideicomiso. Y además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la independencia de los países coloniales, de los pueblos coloniales, perdón, dice: cualquier intento de quebrantar la unidad, o de quebrar o de romper, dice, la unidad de un país, choca frontalmente con el espíritu de las Naciones Unidas. Es decir, no permite que se invoque el derecho de autodeterminación para fragmentar un país. Habla estrictamente, como he dicho, de los países coloniales, dependientes, etcétera, etcétera. A mí me parece que el problema del derecho a decidir o de la autodeterminación, o llámese como se quiera, o del planteamiento del referéndum que están haciendo en estos momentos, deriva de una larga dejación por parte de todos los partidos políticos que han gobernado en España desde que se aprobó la Constitución. Y la dejación consiste fundamentalmente en dejar en manos de los nacionalistas las competencias en educación y el control de los medios públicos de comunicación. Y realmente no estamos asistiendo a un cambio brusco que se haya producido en los últimos años, no, estamos asistiendo a un proceso, al final de un proceso de adoctrinamiento de varias generaciones ya de catalanes, por lo menos si pensamos que una generación, hablamos de una generación en términos de 15 años, pues estaríamos hablando ya de casi dos generaciones de catalanes que han sido adoctrinados en el España nos roba, en el somos diferentes, hablamos una lengua diferente, y como hablamos una lengua diferente tenemos derechos diferentes, y se supone que mejores, porque si fueran a ser peores, ni siquiera los invocarían. Bueno, seguiremos seguramente hablando de esta cuestión en otras mesas, pero antes de terminar, porque no nos queda casi tiempo, es que me gustaría que avanzásemos rápidamente. Otra de las noticias del día es esa intención del gobierno
autopistas, las autopistas que están ahora mismo en una situación económica delicada, que están en quiebra, para evitar su liquidación. Bueno, Pascual, ¿qué te parece esta intención? La tienen que aprobar todavía los bancos, pero bueno, en principio es lo que plantea el gobierno. Sí, bueno, yo cuando lo he leído esta mañana, lo que he visto es que lo que viene a plantear el gobierno central es una nacionalización de una red de autopistas. Nuevamente nos encontramos con eso de socializar las pérdidas, ¿no? Porque ya ha habido ejemplos anteriores como nos pasó con las cajas de ahorros y con lo que supuso el sistema bancario, ¿no? Yo no sé si hay más alternativas. La gran duda es esa, ¿no? Porque realmente me gustaría empezar a ver cómo se tratan de socializar las ganancias. Es decir, al final es verdad que los bancos van a pagar, entre comillas, con una quita, una parte importante de lo que se puede suponer, pero es que la alternativa es que el negocio desaparezca. Unas autopistas probablemente construidas en el seno de esa llamada burbuja económica, que tenía mucho que ver también con el sector de la construcción, que no responde, por lo que se ve, a las demandas de la ciudadanía, porque no se usan o porque no se usan porque son demasiado caras, pero que ahora efectivamente tenemos que compartir entre todos las pérdidas, ¿no? Carlos, rápidamente. A mí me parece genial, me parece muy bien que haya empresas privadas que han hecho apuestas, que han apostado y que les ha salido en este caso mal. Autopistas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que les ha salido mal y que, bueno, pues cuando les sale mal, llaman al Papa Estado a pedirles dinero. También habría que ver cuando sale bien, si llaman también para devolver. El tema es que a mí me gustaría que este sistema fuera para todos, para el gran accionista de las autopistas y para el pequeño comerciante de la Gran Vía o la pequeña pyme de aquí de Aragón, que también tiene problemas y que también está cerrando. La diferencia es que uno tiene el teléfono del ministro y otro no. Y termino. Yo lo que me gustaría es que, bueno, pues que esos fondos que al final los vamos a pagar entre todos del Ministerio de Fomento también fueran para destruir la Nacional 232 aquí en Aragón, para destruir la 2 Azafraga, y parece que eso llegará cuando llegue. Julio, rápidamente, porque no tenemos tiempo. Rápidamente, la cuestión es lo que ha planteado Pascual, si hay alternativas y si esas alternativas son mejores que la que plantea el gobierno. La verdad es que no tenemos datos, yo al menos no los tengo. El único dato que tengo es viniendo hacia aquí en el coche, que he oído en la radio que hoy la bolsa, como consecuencia de esta decisión, ha subido un 1,5%, y fundamentalmente bancos y constructoras. Bueno, veremos a ver en qué La queda banca esto. siempre Los gana. bancos tienen que decidir todavía. El lunes sabremos más. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les dejamos con Conecta con la Provincia, que nos lleva esta vez a Fresca, no olvides
se va a analizar el papel y la responsabilidad de los consejos de las administraciones.